Hola, sobrinos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez. Gracias, amigos. Gracias, hermanos en Cristo, por seguir estos capítulos de este podcast, El mismo Dios. Te damos muchas gracias por todos los comentarios, todos los mensajes que has mandado. Gracias, eso nos dan aliento para seguir adelante. Y queremos, por favor, que continúes viéndonos, continúes compartiendo, porque de esa manera damos a conocer el poder de ese mismo Dios que conocemos en la Biblia, que sigue actuando y obrando en la vida de sus hijos. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a mis queridos sobrinos, Pedro y Alicia Cortina. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, tía Mirna? Sí, amiga, muchas gracias por Qué la invitación. Gracias a Gracias. ustedes por querer compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Les pedí que estuvieran los dos porque si ciertamente fue una situación a donde Pedro fue quien enfermó, pues bueno, tú como su esposa viviste sin duda alguna Sí. algo muy difícil en toma de decisiones, en decidir qué hacías por tu esposo. Te enfrentaste realmente a esa fe en la que confiabas, pero vamos a empezar por el principio, como le digo a mis invitados. Chicos, ¿qué tiempo tienen como hijos de Dios? Bueno, yo acepté al Señor cuando tenía 7 años. Tengo actualmente 44. Y lo acepté a los 7 años por temor a quedarme en el arrebatamiento. Ok. El hermano José Salazar y Denisra Salazar predicaban y hablaron de este tema y yo le dije a mi mamá, yo no me quiero quedar en la tribulación, mamá. Y me dijo, bueno, pues prepárate, haz tu confesión de fe. Lo hice. Sin embargo, bueno, pues el Señor tuvo misericordia de mí, crecí en un ambiente donde mi madre y mi padre y mis hermanos me enseñaron la palabra, asistí a un templo muy hermoso donde estudié la palabra. A los 12 años, con otra predicación en casa del hermano José Salazar sobre Isaías 53, se reafirmó mi fe ya en otra dimensión, no por miedo, sino porque entendí un Por poco más convicción. la obra del Señor Jesucristo al enfrentarme a Isaías 53. Y entonces ahí, a partir de los 12 años, empieza una transformación profunda. Entonces, digamos, Perfecto. tengo 37 años de conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador. Perfecto. ¿Pedrito? Yo estaré cumpliendo ya 20 años, si no mal recuerdo, ahorita en junio del 2005. Junio del ¿Cómo 2005. llegó Cristo a tu vida? Bueno, lo que pasa es que fue una situación, el primero que aceptó al Señor Jesucristo fue mi hermano Leonardo. Y él me estuvo compartiendo, pero yo fui muy renuente un buen tiempo. Fui muy renuente, incluso me burlaba yo de él. Cuando nos compartía versiones, eso me burlaba mucho de él. Y teníamos un comercio, venta, y el domingo era muy importante para mí, para ir a Para el vender. comercio, sí. Entonces, él se iba al templo con mi mamá, la segunda en creer fue mi mamá, y se iba con mi mamá y al templo, y yo me iba a vender, y yo no me explicaba cómo ellos podían estar, ¿Cómo podían dejarlo? Que en ese momento era algo más generar importante dinero para ustedes. y Ujú. estar ahí, y yo generando según. Ujú. Y así era, la situación fue muy rebelde. Pero mira, la misericordia de Dios llegó a tu vida, Pedro. Gracias al Señor, Él me alcanzó. Y Qué bueno. pues aquí estamos ya 20 años. Qué bueno, después Pedrito, para gloria de de Dios. Y pues la historia de amor, chicos, ¿cómo se conocieron? Éramos dos, Sean muy breves, por favor. éramos dos solterones ya de 34 años cuando yo trabajaba en el Young Post y Ujú. una hermanita muy querida, Karen Trujillo, me dice, Ali, no te vayas a molestar, pero te quiero presentar a un muchacho. Y entonces yo saqué mi checklist y le dije, ¿es cristiano? Sí, ¿Es claro. bautizado? Sí. Palomita. Escriban, señor, sí, preséntamelo. Y entonces, bueno, pues ella fue quien, ¿qué te dijo a ti? Bueno, yo lo hubiera conocido antes, pero precisamente una vez que mis hermanos vinieron aquí en Yogos, yo me quedé en casa de Leo, a Fortín, y no vine, y ahí me platicaron después de, no, ya hay una muchacha así, Y una así, doncella por así, ahí. allá, y sale, bueno, y ya, y pasó el tiempo, y igual después, Karen me dijo, hay una chava así, íbamos a Córdoba, y bueno, pues, Pues va. preséntamela, y sí, así fue. Me escribió precisamente un 29 de mayo de hace 10 años Wow. y nos conocimos ya en persona como un mes después. Nos hicimos novios un mes después y nos casamos el
mes, 31, no creo que un mes, yo creo que unos 15 días. 15 días O después. sea, esto era express, a Sí, como Sí, diga, fue ¿ok? Nos muy comprometimos express. en Rápido. octubre. Nos comprometimos en octubre, Tú sabes la fecha. 27 de octubre. Más que yo, el 27 de octubre, y nos casamos el 15 de enero del 2015. Bien rápido, bueno, Nos ya casamos el estaban. 31 de enero. Ay, perdón. El 31 de enero. No me falles, por favor. Normalmente las mujeres nos acordamos de las fechas. No, aquí es al Ok. revés. aquí es ¿Cuántos años tienen de casados? Pues ya desde 2015 hicimos 10 años. 10 años más estos meses de en Ujú. enero De enero para acá. No. No me cabe duda que han de tener muchísimas historias que poder contarnos. Pero el día de hoy, chicos, vamos a enfocarnos en una muy especial, en una que yo creo que marcó sus vidas de alguna manera, en una que pudieron ver la gloria de Dios manifestada en este proceso que ustedes pudieron vivir, ya me lo contarán. En el 2019, el mundo enfrentó una de las más terribles pandemias que hemos vivido. A inicios del 2020 declararon un estado de emergencia. En marzo del 20, México nos vimos en cuarentena gracias al COVID-19 La primera ola. la primera, así es, o el coronavirus. Todos de alguna manera tenemos una historia que contar. Todos perdimos algún familiar cercano, algún amigo, algún conocido en esta terrible Sí. pandemia. El título de este episodio es Volví a la vida, el milagro después del COVID. Por favor, cuéntenme cómo empezó, cómo empezaron ustedes a vivir en esta temporada. Bueno, fue una situación que nos agarró completamente de sorpresa. Nosotros oíamos, escuchábamos y sabíamos lo que estaba pasando. Había pasado la primera ola. La primera ola. Y sabíamos todo lo que estaba sucediendo. Era una condición de mucho trabajo y estaba yo cargando el tráiler para subir a Teziutlán con carga y yo ya me iba a disponer a viajar Bueno, para esto yo estuve con mi mamá, fíjate que estoy haciendo memoria, yo estuve con mi mamá, yo la fui a cuidar el 24 de febrero, de diciembre, perdón. Porque tu mami estaba internada muy delicada de salud. Ella la internaron en el hospital ese día Para hacerle la diálisis. para hacerle la diálisis. Una diálisis innecesaria porque ya tenía la máquina y las bolsas para hacerlo en casa. Pero la citaron en medio de la segunda ola a urgencias a hacerle la diálisis. No le dieron la autorización de hacer de que se la diálisis pudiera hacer en su casa. Entonces yo me fui con ella, la estuve con ella el 24 de diciembre y ahí estuve y junto estaba una señora que estaba tosiendo, pero era demasiada su tos, era muy inquietante su tos y no paraba y nos estábamos así, la mano no se paraba una cortina. Así estuvimos todo el día y ya, yo ahí estuve, dejé a mi mamá, ella salió, eso fue el 24 de diciembre, yo ya no sé cómo nos despedimos, ya nos fuimos, creo que llevamos a la casa y todo. Le hablo el 26 de diciembre, yo le escucho, ¡ay, que vas a venir! Y yo me quedé bien sorprendido porque mi mamá me habló de una manera muy, muy alegre, muy contenta. Y digo, nos hablábamos bien chistoso. Tú eres la mujer loca esa que estabas bien mal. Y dice, sí, yo era ya. Pero se quedó en el hospital porque ahorita estaba una mujer Pues sí, completamente animada en animada medio el de su 26. enfermedad porque estaba muy delicada. Y ya yo me fortalecí. Y digo, bueno, pues está bien. Te veo el 31, te veo allá, vamos, y el 31 te veo en la casa. Seguimos trabajando. El domingo la voy a ver. Cargué el trailer. En la tarde le digo a mi suegro, voy a ir a ver a mi mamá. Dice, sí, adelante, vete a verla. Y agarro y me voy a Tomaclán. Llego a Tomaclán y mi mamá estaba completamente decaída. Todo lo contrario de lo que habías escuchado. Completamente mal. Sí, bueno, ya la vi, yo visto, nos vimos el 24, el 31. Ajá, el 24, 31, pues ya estaba mal. El domingo que fue el 2 de enero, la voy a ver el 2 de enero ya pasamos el 31, sí estuvimos el 31 con ella, ya estaba muy mal, pero ahí estuvimos conviviendo con ella ya. El 2 de enero, domingo, yo la voy a verla a la casa en cama,
y dice, llévame, así entre voces, llévame al seguro. Se sentía muy mal. Me sentía muy mal. Llévame al seguro. Sí, como pude, agarré la cargué y le subí a la camioneta. Nos vamos al seguro. Y lo he compartido aquí en la iglesia porque mi mamá era una persona que le tenía mucho miedo a la muerte. Pero una vez que aceptó al Señor Jesucristo, era otra mujer completamente diferente. Era una paz increíble que tenía en su corazón. Ella, yo creo que ya sabía, o ya presentía que estaba al borde de la muerte. Y esa vez que estábamos ahí en el hospital, ella estaba muy tranquila, ella estaba sentada y yo la estaba abrazando, y me agarraba el brazo y era una paz increíble. Mi mamá entró en la noche al hospital y la internaron, y a las 3 de la mañana me da la noticia de que ella había muerto. Bien rápido, Ella Pedro. falleció, pues, cuestión de horas. 4 horas más o menos después que la internaron, falleció. Pues ya, el proceso de de buscar todo, hacer trámites, con el velorio y todo, todo lo que es la funeraria y todo. Yo quiero hacer ahí un paréntesis porque, bueno, esto es por el lado familiar, la crisis de salud que estaba viviendo Pedro con su mamá, pero nosotros en nuestra familia, a nivel familiar, estábamos pasando por un periodo de crisis. Aproximadamente a principios de diciembre veníamos de un periodo de pleitos muy fuertes entre él y yo. Entristecíamos mucho a las niñas Sí. porque peleábamos en forma severa, en forma no tanto de violencia, de golpes, pero sí sin muy insultos. Constante. sí, constante. Y entonces habíamos tomado la decisión que pasando las fiestas, ya, o sea, solamente para no estorbarle a doña Lupita, pues íbamos ya a empezar a hacer trámites para separarnos. Porque no habíamos sido compatibles, porque no nos habíamos entendido, porque las visiones profesionales eran diferentes, porque los ritmos de trabajo no eran los que se esperaban, porque el futuro que nos había deparado no era lo que habíamos ni planeado, ni deseado, ni esperado para ese punto de nuestro matrimonio. Ok, sin duda alguna, los planes de Dios eran diferentes. Sí. Los planes de Dios eran diferentes y tenían que vivir un proceso fuerte. Era un También. proceso fuerte que se nos vino encima. Nosotros no sabíamos ni lo que nos esperaba. Nada, no nos imaginábamos. Sí, no tenía la menor idea. Mi mamá fallece el lunes, la llevamos a la casa, Tamatlán, y yo me voy el lunes a buscar el terreno por el panteón, hacemos el trámite, iba yo muy bien, pero ese día hizo un calor excesivo, y no me llevé, siempre ando con gorra, y ese día no me llevé gorra, y de regreso yo vine con un dolor de cabeza tremendo, y llego a la casa, y el cuerpo de mi mamá estaba en la sala, y yo me sentía muy cansado y me acuesto. En la tarde empecé a sentir demasiado frío. El día del velorio de tu El día mamá. del velorio. Y empecé a sentir demasiado frío y yo me acuesto. Empezó a llegar las visitas, toda la gente que quería acompañar. Y pues yo no estuve para recibirles. Yo estaba durmiendo. Porque ya te sentías Yo mal. me sentía muy mal. Yo empecé a sentir demasiado frío y yo me acosté y me tapé porque era muchísimo el frío. Y en la noche me paro a las 8 de la noche y digo, me voy a dar un baño. Y me metí a dar un baño de agua fría. Pensando que eso te iba a ayudar. Pues sí me ayudó, porque yo me sentí muy bien de 8 a 11 de la noche. Tuve demasiada pila. Pude atender a los invitados. Atenderlos, saludarlos y estar ahí con el Sí, agradeciendo de alguna manera que estaban ahí, acompañándolos. Pero a las 11 de la noche se me acabó la pila otra vuelta y me fui a acostar. Me despedí de ellos y ya hasta el otro día a las 9 de la mañana yo creo que desperté el martes y ya teníamos que enterrar a mi mamá. Pude acompañarla, pero la enterramos todo el proceso y regresando yo empecé con fiebre. Yo regresé con mucha fiebre, me reporté, Alicia no fue. Alicia no sí pudo. fue el entierro, pero no fui un día antes. Tú ya estabas. Ajá. No Tú estabas desde un día antes en Ajá. tu casa porque es lejos de aquí de Orizaba además. Sus niñas estaban más pequeñitas. Y sí fueron. Sí, Ok.
Eso fue lo que sucedió. Yo empecé a sentir muy mal. Alicia dice, no, pues vámonos porque te empiezan a Porque te vio revisar, mal. y sí, llegando a la casa, llegó el doctor y ahí empezó todo el proceso. Déjame, por favor, compartir con todos los que nos están escuchando y con ustedes un texto que creo que va muy bien a la situación que ustedes vivieron. En Salmos 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sí. Ahora sí, Pedrito, dime, ¿qué pasó después, Ali? ¿Cuál era el pronóstico de tu esposo? Citamos al doctor en casa Ujú. y yo esperaba que con paracetamol se le quitara y nunca se le pudo controlar la fiebre, los picos febriles eran frecuentes. Entonces citamos al doctor, le toma el azúcar elevadísima, postprandial, pero sí estaba muy elevada. aún para ¿Eres diabético Pues o ahí me enteré que era te yo enteraste que diabético. eras diabético? Pues de Ok. hecho fue una etapa. Mi mamá fallece, yo empiezo con fiebre, me entero que era yo diabético, yo no sabía Y que la era situación que diabético estabas viviendo en tu y lo que matrimonio. se venía adelante. Entonces, Además, fue como casi un balde de agua fría sobre mi cabeza porque yo no sabía yo no me esperaba eso. Sí, Y mediados de semana, el Ajá. doctor le toma, se descubre que es diabético, se descubre que el doctor dice es COVID, no le hace ninguna prueba rápida, pero dice por todos los síntomas es COVID y nos deja a los dos un tratamiento, que en aquel tiempo eran tratamientos experimentales, ivermectina, antiinflamatorios, antibióticos, muy cargado, eran como 6 medicamentos para cada uno. Comenzamos el tratamiento. Digamos, un miércoles comenzamos el tratamiento, el día sábado Pedro no mejora. perdón, te digo, nos dio un pronóstico. Muévanse porque esto se va a poner delicado. Entonces esto se va a poner muy mal. ¿tú tenías algún síntoma, Alicia? Cansancio extremo. De hecho, el 31 yo no quería ir al festejo, pero porque era un cansancio profundo, no tenía fuerzas para levantarme. Y le digo, Pedro, no puedo. Y me dice, no puedes porque no quieres ir con mi familia. Sí, dada la circunstancia que estaban ya de En tensión. de Entonces yo tensión. dije, no es eso. Entonces hice todo mi esfuerzo y ahí vamos. Pero me costaba mucho moverme y Ya todo. sentías ese cansancio. Ya, sí. El ¿Qué pasó? sábado le hacemos a Pedro una radiografía. Feliz. Bueno, el COVID nos dejó Ujú. sin mucha claridad. Ya sin Gloria. ubicación. Sí. Ok. Y entonces ya está muy mal, tenía el 80% de sus pulmones dañados Wow. y necesitaba oxígeno y según este tratamiento experimental canalizarlo y gracias a Dios el hermano bautista de la iglesia del centro inmediatamente me mandó un tanque de oxígeno. Y empezamos con oxígeno a 3 litros por minuto, no era mucho. Ahí, y ya empezamos el tratamiento y todo bien. ¿Continúo yo? Continúa, porque yo la verdad perdí la Noción del la tiempo. noción de todo lo que pasó. Yo nada más fui como una situación experimental. Yo ya no sabía lo que yo me dijeron, esto va a estar muy difícil, te va a canalizar y se va a poner la cosa muy difícil. Va a ser muy difícil y vas a estar mínimo 15 días vas a estar. Ujú. Entonces yo lo vi una eternidad. ¿Perdiste la conciencia en algún momento, Pedrito? Pues es que me de la misma condición de todo lo que me estaba pasando a mi alrededor, Y el bombardeo de el bombardeo de antibióticos. todo, y yo perdí a mi madre. Y la verdad es que yo no pude Hacer derramar duelo. ni una lágrima. Sí, Para mí eso me traumó, me afectó mucho sí, claro. emocionalmente Y porque para tu sistema inmune también. es que yo no pude derramar ni una, o sea, yo sé que todos los que pierden más a una mamá, Sí, claro, pues es un dolor es un tremendo. dolor y lloras. Ujú. Yo no lo experimenté. Yo quería El mucho a mi COVID no te madre. dio la oportunidad de Es que hacerlo, más bien. Estábamos a la expectativa. yo lo que dije, si lloro, se van a bajar mis defensas y me voy a morir. Ujú. Entonces, yo me fortalecí. Ahora, ya enterré a mi madre. Ahora viene Lo luchar fuerte. por Por tu vida. salir adelante, luchar por mi vida, por salir adelante. Yo la verdad ya me concentré en sacar adelante esa situación. Es lo único que pude hacer y ella es la que experimentó todo este sufrimiento, todo este proceso. Pedro, y en ese proceso que tú viviste, en tu parte, lo que tú viviste, ese cansancio en tu cuerpo,
ese decaer cada día, ¿en algún momento volteaste tu mirada a Dios? ¿En algún momento, no sé, tal vez le reclamaste, sentiste temor de lo que estabas viviendo? Es que eran muchas cosas. Yo a Dios, yo lo veía, mm, ¿Le yo lo hablabas? veía, lo clamaba yo a Él, Ujú. pero a la vez, quería que se manifestara, porque lo que me estaba pasando, por lo que pasó, la pérdida de mi madre y todo ese tipo de cosas, pero yo sabía que Él estaba ahí conmigo, porque la verdad fue un momento de sufrimiento, pero fue un momento de mucha paz. Dentro de mi ser fue un momento de mucha Estabas paz. confiado. Yo estaba muy en paz. Con el Señor ciertamente yo estaba en paz, porque yo si hubiera fallecido en esos días, hubiera sido la muerte más tranquila, más bonita, digamos, de cierta manera que pude haber tenido. Porque tu Por- cuerpo ya estaba muy Yo deteriorado mi de cuerpo alguna nada más manera. era de que dejara de latir mi corazón, o los pulmones fallaran, explotaran o algo, o el corazón explotara, y ahí se acababa todo. Rápido. No era tanto, yo creo que no iba a ser tanto dolor, yo creo que ya, porque ya la falta de aire ya estaba viviendo, que es lo más fuerte, pero ya lo demás no tenía yo miedo a nada. El miedo era por mis niñas, Sí, claro. por Tu dejarlas a familia. ellas, por dejarlas. Mi Ujú, niña más chiquita tenía 1 año, ujú. no Sí, sa- estaba bien yo pequeña. estaba pequeña, entonces sí era una situación difícil y De pensar de que pensar. podías dejarlas, ¿no? De alguna Exactamente, eso forma. era lo que me aferraba, digámoslo, a estar aquí en este mundo. Ujú. Por Sí. otro lado, Ali, ¿tú qué vivías? Bueno, pues cuando le hicimos la radiografía, habíamos dejado a las niñas con mi cuñada Laurita. Cuando dicen, es COVID, está muy grave, entonces le digo, Laurita, ¿me las cuidas? Yo pensaba en mi soberbia que como había llamado al médico en los primeros síntomas, como tenía yo un muy buen tratamiento que había No costado había que varios temer. miles de pesos, todo iba a salir bien. Entonces le dije, cuídamela unos días a las niñas, por favor, para que yo me concentre en Pedro. Aprendí a ponerle inyección, a hacerle nebulizaciones, como tipo enfermera. Sí, Y ahí sí. lo atendía, pero de momento empezó a deteriorarse más, a pesar de todo. Inclusive, creo que le llaman que se empezó a edemizar, como que a llenar de edema su cuerpo por tanto suero innecesario, ¿Moretones? a hinchar. O hincharse. Ah, Sí, ok. o sea, yo Ok, conozco sus ok. brazos y eso no parecía normal. Y yo pasaron los días, me empecé a asustar y dije, ¿qué está pasando? Pero eso no fue lo peor. Me habla mi cuñada y me dice, Ali, no te asustes, pero desde la madrugada Cindy ha tenido fiebre y no la he podido controlar. Ya le di tantito paracetamol, ya la metí a bañar y no se la puedo Qué controlar. susto. Ahí fue cuando ahí sí, todo se acabó, porque entonces dije, ¿qué hago? ¿Con quién dejo a Pedro? Entonces se viene mi cuñado Fermín para cuidar a Pedro, yo me voy por las niñas, me las llevo al doctor y me dicen, pues es muy probable que sea COVID, pero los niños son muy resistentes, no te preocupes. Entonces Cindy tenía una fiebre tan tremenda que con supositorio te tuve que dar supositorio varias veces Para controlársela de y alguna forma. bañarla y bueno, fue un caos porque otra cosa que nos decían los doctores, sepárense, porque es Qué muy fuerte el difícil. virus de él Ajá. y si los están juntos, pues se fortalece el virus y nadie sale. Entonces yo agarré y me fui a a la casa de mis papás, que estaba casi abandonada, prácticamente abandonada, sin sábanas limpias, sin cobijas limpias, nada. Tú Entonces, querías un refugio. sí, me fui para allá, le hablé a mi papá, no vayas a venir por ningún motivo, nadie se acerque a la casa y me voy sola con las niñas y Pedro se queda aquí al cuidado de Fermín. Y el problema es que Pedro comenzó a desaturar bastante. Llegó a estar en 70 de saturación, con oxígeno a 20 litros por minuto. Y empecé a citar enfermeras para cuidar en la noche que mi cuñado ¿Pudiera descansara. descansar? Y entonces, recuerdo, todas mis amistades me mandaban con médicos. Yo creo que yo tenía fácil 8 tratamientos diferentes. Consulté un doctor en Cuba, consulté a los doctores aquí, a la neumóloga, una neumóloga muy famosa, muy excelente, la doctora Jacqueline. Y bueno, hubo un momento económico crítico porque me dice el primer doctor, me dice, le tienes que poner tocilizumab. Es un antiinflamatorio muy potente, pero
cuesta 90,000 pesos. Wow. Y me lo tienes que pagar ya para que llegue la próxima semana porque viene de Estados Unidos. Ali, de aquí 2 preguntas importantes. Una, ¿tenías los recursos para pagar esa cantidad? Podría decir curiosamente, pero no es una curiosidad. El Señor había permitido por situaciones de necesidad económica que vendiéramos un terreno. Y tenía yo el dinero del terreno. Antes de todo eso. Sí, 15 días antes. ¿Quién iba a decir que Sí. iba a ser para eso? Sí. Y yo decía, ay, ¿cuánto dinero? ¿En qué lo iremos a ocupar? Decía, voy a Sí, tomar sí, un sí. poco para comprarme ropa. Y no, el Y oh, Señor. sorpresa, Sí, claro. mira para qué lo ocupaste. Y por otro lado, tú ya eras una mujer de fe en ese momento. ¿Qué hablabas con Dios? ¿Le reclamabas por esta situación? ¿Doblaste tus rodillas delante de Él? ¿Qué pasaba por tu corazón, por tu vida espiritual en ese momento? Tu esposo estaba al borde de la muerte, tu niña contagiada y seguramente ustedes también, tu otra nena y tú. ¿Qué pasaba por tu mente? Bueno, hubo un momento de confrontación con el Señor. Yo cada 2 horas empecé a meter más enfermeras y me empezaban a dar ya los niveles y el Pedro Ujú. estaba 70 y otro factor muy importante, tenía una frecuencia cardíaca arriba de 100. Muy Entonces, acelerado su corazón. muy acelerado. Entonces me dice la doctora Jacqueline, a ver que le vuelvan a tomar la frecuencia cardíaca. Y se la vuelve a tomar la enfermera y me dice, tu esposo no se va a morir de COVID, se va a morir de un paro cardiorrespiratorio. Gracias, doctora, ya eso me tranquiliza. O sea, de todas maneras estaba al borde de la Sí, muerte. el COVID me dijo, el COVID no lo va a matar, se va a cansar su corazón. ¿Cuántos días lleva así? No, lleva 3 días así, doctora. Ay, Yo ya no yo lo iba a ver por ratos, porque tenía a la otra niña en tratamiento. sí, claro. Entonces, Laurita me sustituía en la casa y yo me iba corriendo a verlo y me regresaba. Entonces, me dijo la doctora eso, hablé con él y le dije, mi amor, ¿cómo te sientes? Y ya no me podía contestar. ¿Te acuerdas de eso, Pedro? Sí, fue un momento muy crítico. Yo enfrenté el COVID los primeros días, con cansancio, con la falta de aire y todo eso, normal hasta cierta manera. Ujú. Pues mientras tenía yo el oxígeno, Estabas tranquilo. estaba tranquilo, Ujú. en cierta manera. Pero llegó un momento crítico en que mi corazón latía extremadamente rápido. A 100 por hora más. Entonces, yo no podía controlar. Yo estaba completamente así inmóvil, pero yo tanto un movimiento muy leve que hiciera, Empezaba tu corazón. yo sentía que me iba a reventar. Entonces, fue algo muy crítico, yo donde ya no podía. Y y me enteré que estaba sucediendo eso alrededor de mí. Yo ya estaba muy cansado, pero es una situación que sí la recuerdo, pero es inexplicable. Es inexplicable por las condiciones de sufrimiento que estaba yo teniendo en ese momento. ¿Era doloroso, Pedro? Era doloroso cuando el corazón se agitaba Con un movimiento. con un movimiento. Yo también un movimiento de brazo así haciendo para comer o algo, yo sentía que esto no paraba, y eso era lo más fuerte. No sé si un dolor así tan, mm, pero sí era aquí en el Una corazón, opresión. una presión, sí, Ujú. que yo sentía que iba a explotar. Sí. Entonces, yo le dije a las enfermeras, necesito descansar porque cada 2 horas me pasaban el informe. Y le dije a mi cuñada Laurita, Laurita, a menos que sea estos niveles son los niveles a los que no debe de llegar. Por favor, cualquier cosa ya sean las enfermeras, primero contigo y después, después ya conmigo me despiertas, necesito descansar unas 4 o 5 horas para ir. Y me arrodillé, ya me encargué a las enfermeras, encargué con mi cuñada, estaba viendo a mis niñas dormidas en la camita y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, no te lo lleves. Por favor, no te lo lleves, le dije. Y sinceramente sentí al Señor que me decía, como viéndome, perdón, vuélvemelo a decir, no te lo lleves. Bueno, Alicia, tú hace 15 días, hace principios de diciembre, estabas quejándote de él.
Y yo le dije, Señor, perdóname. Es un buen padre, es un buen esposo. Y yo tuve que admitir delante de mi Señor que yo en mi feminismo malentendido no había querido someterme a él, que le había faltado el respeto con mi soberbia, con mi prepotencia, porque no fui preparada para ser sumisa. Fui preparada para ser independiente, para ser autosuficiente, no para depender de mi cabeza, que ahora era mi marido. Y eso había generado muchísimos problemas en mi matrimonio. Entonces yo me humillé delante de él y le dije, perdóname, no, es un buen esposo y es un gran amigo y es un gran compañero. Yo he sido una soberbia. Y pensaba mucho, ¿cómo le voy a explicar a mi niña chiquita que su papá es wow? ¿Cómo le voy a explicar que él ya no está? Porque pues al ser chiquita, ¿qué concepto puede tener de la dimensión de la muerte? Mi otra niña ya había sufrido lo que era la pérdida porque habían muerto sus dos abuelas. abuelas. Y entonces ella sabía lo que era la muerte y era también un golpe muy fuerte ahora saber que nunca iba a volver a ver a su papá en esta tierra. Entonces, pues, el Señor me llevó ahí y reconocí mi soberbia, reconocí mis faltas con mi compañero y el Señor extendió su gracia conmigo porque no mejoró. Pasó la noche, en la mañana me dice Fermín, está muy mal, Fermín se va, iba a llegar una enfermera. Para esto ya teníamos un tratamiento experimental, eran por los experimentos, Sí, de un sí, porque no doctor. había realmente una cura. Un doctor muy famoso de Córdoba que tenía mucha experiencia. Su familia me dijo, entrale, ya le había yo puesto una inyección el miércoles y le tocaba otra el sábado, pero no había mejorado. Sus niveles estaban críticos. Todos los demás médicos, tenía yo como 8 consultándolos. El doctor Roberto García me ayudaba mucho anímicamente a distancia y me orientaba, y más doctores me decían, ya, llévelo al hospital. Entonces yo dije, mañana se va al hospital mi esposo. Ya era candidato para intubarla. Ya, o sea, eso ya desde hace días. Desde hace 3 días mi esposo ya tenía que haber estado en el hospital. Sí, pero habíamos querido seguir luchando todos. Entonces, iba a llegar una enfermera que se llama Yasmín. La tengo que mencionar porque ha sido una bendición. Me atendió a mí en el hospital civil cuando nació mi Cindy y después pues la llamamos para mi mamá, cuidó a mi mamá y después entonces ya es una enfermera estrella. Llega de casa, ella, ya es de ustedes. Sí. Me dice mi cuñado, está muy mal, Pedro. Le digo, sí. Empiezo a organizar todo para ya ver lo de la ambulancia. Muy triste, las ambulancias, si no tenías el dinero por delante, no te llevaban a ningún lado. Estamos hablando de 5,000 a 10,000 pesos. Aparte de lo saturado que estaban los Claro, hospitales, sí. Y de que el riesgo. de que la probabilidad de éxito de internarte y salir salir con vida. vivo Además, era muy era baja. Era muy baja. 1 de 100 tal vez. Sí. Entonces era ya mucha tristeza. Allí estaba yo en una de las salas de la casa de mis papás, completamente recargada, y le hablo a mi amiga Sarita. Y le digo, amiga, se va al hospital. Y mi amiga, como siempre, le digo, amiga, eres mi profeta. Porque mi amiga nunca me ha suavizado las cosas. Me dijo, Dios tiene el control. Amén. No me victimizó nada. Porque yo quería que llorara conmigo. Me dijo, gloria a Dios, amiga. Dios tiene el control. Pero algo muy curioso pasó simultáneamente. Yo estaba completamente ya a punto de subir a ponerme Devastada. el traje para ir a ver a Pedro porque yo quería entrar al hospital. Entonces ya tenía yo trajes de COVID, esos blancos, para que me dejaran entrar. Y mi otra niña, Susan, estaba en la otra sala, brincando y cantando una cancioncita. Y decía, gloria a Dios, porque algo que se estaba inventando, como que gloria a Dios porque todo está muy bien. Gloria a Dios porque Él va a sanar. Yo te amo, Dios. Una cancioncita así, inventadita al momento. Y mi falta de fe, dije, pobrecita mi niña, si supiera que su papá está a punto de morir, no estaría cantando. Bueno,
Simultáneamente a eso que estaba pasando, estaba llegando la enfermera Yasmín, que le llegó y le puso la segunda inyección del tratamiento, un tratamiento que nos costó 600 pesos. Sí, aparte de efectivo, accesible. Le pone la inyección a las 8 A de la mañana. comparación del que ya habías comprado. No lo también. compramos. Ya no lo compraron. Porque no el iba a otro. llegar a tiempo. Ok. Y porque no era garantía. Yo hablé con otros médicos y me Sí. dijeron, el Ok. tocilizumab no es garantía. Muy bien. ¿Sí? Si alguien la va a librar sin el tocilizumab. O sea, Muy sí bien. hay una cierta. Entonces, Pero mis no te cuñados garantizó. dijeron, se acaba ese tratamiento y entra el otro tratamiento, el del doctor de Córdoba. Entonces, bueno, yo ya estaba con el doctor de Córdoba, entonces entró y le puso la otra inyección de 300 pesos y lo prona. La pronación es una práctica para la recuperación, para facilitar la oxigenación en pacientes de neumonía. Ujú. No sé cómo los acomodan, le ponen unos Es una cojines. posición especial para que puedan recibir más oxigenación, ¿entiendo? Sí, Sí. sí. Ujú. Entonces yo ya tenía un grupo de enfermeras, entonces ella estaba, Yasmín, pásame sus niveles, por favor, porque ya estoy coordinando que se salga, que vayan mis cuñados para Vaya a ayudarme a internar. bajar, va a ser un caos. Y me dice, no, Pedro está saturando 80. Yasmín no era una profesional Especialista en de COVID. Estaba COVID. recién salidita de la escuela. Ella, se preparó Estudió. para o sea, después nos contó que todo esto lo hizo, se preparó y lo vino a hacer conmigo. En ese momento ese ya se momento. preparó porque no lo traía No, ella no académicamente, Era su porque primer pues ni siquiera. enfermo de COVID. de COVID. Ah. Y ella llegó con una energía, con unas ganas Optimismo. de sacarme adelante. La O sea, bendecimos. ella llegó, Yasmín, si nos estás viendo, porque tienes que ver sí. este episodio, Dios te ocupó para algo fuerte, Yasmín. ella lo sabe que es una chica muy, muy estimada por nosotros, porque Dios la utilizó de esa manera. Así es. Ella llegó con todo, me hizo un montón de cosas con almohadas, golpes en la espalda, los golpes efectivos Sí, sí, que era, tienen su y técnica. su técnica, todo ella llegó a hacer en ese momento. Y bueno, pues a partir de ahí se decide que no se va. Esa mañana Yasmín dice que no se vaya, tiene 80 de saturación. Nada más por haberlo pronado, logró 80 de saturación. Y en ese momento ya dijimos, bueno, pura enfermera para que tenga el cuidado más profesional que se pueda. Estamos hablando que el turno de enfermera costaba, si no, 1,000 pesos. 1,000 pesos el turno, más equipo de seguridad COVID. Querían traje, Sí, claro. mascarillas, Sí, geles, claro. guantes y todo. O sea, yo creo que fácil cada turno de enfermera nos costaba como 1,300. Pero yo siento que fue la clave. Bueno, esa fue una cosa. Ya salió Pedro y no se fue al hospital. Pero ella gastaba un tanque de oxígeno diario. Eso fue el sábado. El sábado en la tarde me dice Yasmín, te mando la foto del tanque de oxígeno. Digo, bueno, yo ya tenía mis contactos de quién me podía vender oxígeno. Sí, porque también estaba muy limitado, todo el mundo estaba ocupando el oxígeno. Entonces, el oxígeno hasta ese momento, un esposo de una amiga muy querida, Helen, su esposo, era quien iba por el tanque, lo cargaba en infra, que nos quedaba a 3 cuadras, y regresaba y se lo ponía. A Pedro solo teníamos un tanque. Entonces, y uno chiquito que Helen nos prestó. Entonces, se ponía el oxígeno acá, y entonces su esposo iba, cargaba. Corría a corriendo cargar y porque yo me regresaba. acababa el chiquito en ese instante que él Sí, iba. sí, sí. Entonces él tenía que ir corriendo y llegar y subir. Todavía la presión de tiempo que él tenía, no, pues Dios los bendiga, qué cosa. Sí, Dios nos bendiga grandemente. Bueno, pero el sábado, Infra, Praxair y otros, todo estaba cerrado, era solo con los privados. Pero yo ya estaba lista. Entonces a Henry, que le habla al señor, que ya había yo tenido su número, le había dicho, el sábado usted me surte. No me contesta. Ay, qué Y desesperación. yo estaba con una red de apoyo maravillosa que eran los hermanos del Templo del Oriente y mis amigos del Templo del Centro. Y entonces que les digo, ayúdenme por favor a buscar quién me surte. Eso se los dije a las 7 de la mañana. El tanque se iba a acabar a las 8 de la mañana del domingo. Y empiezo de 7 a 11 de la noche no había oxígeno en la ciudad de Orizán. Sí me contestaron muchísimos y me dijeron, No hay. No hay.
Y entonces, a últimas me dice Denise Bautista, me dice, te mando un contacto. Loaiza, del señor Loaiza, si no estoy confundiendo. Y entonces le hablo y oiga, ¿tiene tanques? Sí. ¿Qué tanque eres? Infra. No, los míos son Patsai. Le digo, por favor, yo le pido que, por favor, si me puede dar un tanque, y le expliqué la situación. Dice, es que yo no lo doy a gente desconocida. Digo, yo lo entiendo, por favor, dígame lo que necesite de anticipo. Le pago el tanque. El tanque se vendía en 30,000 pesos. El tanque vacío. La carga. Nada más el envase, el por envase. decirlo de ¿Cuánto alguna cuesta forma. actualmente un envase? 3,000. En ese entonces los cotizaban en 30,000 los tanques de oxígeno. Las cargas de oxígeno iban desde 800 en privado hasta 1,500, 1,800 la carga de oxígeno. Pero yo decía, por favor, lo que sea, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Me imaginaba, de verdad, agarrar a Pedro, no sé cómo lo íbamos a bajar sus hermanos y yo, llevármelo en la camioneta con neumonía, afuera del seguro, y yo me iba a arrodillar y les iba a decir, no lo metan, por favor, solamente pásenme un tanque. Pero pues no me iban a hacer caso. No Yo lo me imaginaba eso. Sí, sí, Pero sí, el en tu señor tenía otros angustia. planes. El señor Loaiza me dice que yo, no solamente con conocidos, me dice, a ver, ¿cuál es tu nombre? Le digo, Alicia Aguillón. ¿Aguillón? Del señor Teodoro, de Daniel Aguillón. Sí. Conocí a tu De la familia. escuela Semilla de Mostaza. Una escuela bíblica que tuvimos por 20 años en casa de mis papás. Que tú iniciaste. Y le digo, sí. Mis hijos fueron a tu escuela bíblica. Le digo, sí, son ellos, sí, soy yo. Claro que sí, cuentas con eso. Y otra vez podían comprobar que Dios estaba al control. Yo podía comprobar que ese mismo Dios al que yo le dediqué mis tardes de juventud, que en vez de irme de fiesta al antro, que en vez de irme los sábados, viernes y sábados eran días para consagrar al ministerio, ese mismo Dios jamás olvida ni una sola, que dice la Biblia, que ni un paso de agua que demos en su nombre. Querida, Dios no es deudor de nadie. No. ¿Cómo es posible que en esa noche de terror, porque fue una noche de terror, de eso dependía la vida de tu esposo? Fue el recuerdo de la escuela bíblica que inicié a los 11 años, a mis 30 y algo de años, dio un fruto de vida para mi esposo. Yo glorifico a mi Señor y digo, indigna soy porque sierva inútil soy. Y tú me cubres con tu gracia y tú me das lo que no merezco porque me has dado la salvación eterna, pero aún así no me dejas ni un solo instante. Vi su gracia. Siguió guardándote. Sí, siguió guardando. Y mira, de alguna manera, a veces cuando servimos a nuestro Señor decimos, es que quiero servirlo, pero es mucho más lo que recibí. Mucho más. Sí, porque ese tanque de oxígeno representaba para mi esposo continuar su tratamiento. Así el domingo, para que el lunes y el siguiente domingo nos aguantaba ya eran menos, porque empezó a mejorar. Y además que no lo ingresaras al hospital donde sabías que su posibilidad de vida era nula prácticamente. Sí, la carga viral en un hospital era mucha. Sí, claro. La atención no era personalizada, había muchos. No de y ninguna además, forma. con esos niveles lo que iban a hacer era entubarlo. Sí. No le iban a dar tratamiento. Sí, no, ya no. Entonces, pues nuestro Dios dice, te sostendré de la mano derecha. Y así me sentía como una niña sin fuerzas. Y el Señor, con su fuerza eterna, maravillosa, sosteniendo tu mano. No, todavía no, Ali. Todavía no. Entonces, bueno, pues después de eso del oxígeno, Yasmín desarrolló todo un programa, organizó a las enfermeras, se puso libretas para llevar orden, le llevó, aparte de la nebulización, aparte de, ¿cómo se llama lo que te decía? De vaporización. Vaporizaciones con hierbitas. Vaporru. Sí, vaporru y todo, lo metía así en una y lo vaporizaba. Por favor, tienen que presentarme a Yasmín, tiene que ser mi sobrina. Es maravillosa, una joven brillante, maravillosa y muy exitosa en su área. Y después, él fue ya mejorando poco a poco. No dejó el oxígeno, no dejó nunca el oxígeno. Y le empezó terapia respiratoria, popote, soplar el popote, inflar globos, golpeteo. Tiene Tú siempre consciente, Pedro. Sí, yo, la etapa más crítica fue esa de cuando bajó tu oxígeno, tu corazón. El corazón se sufrió la frecuencia cardíaca, pero sí estuve consciente. Yo no lloré, te comentaba que yo no lloré la pérdida de mi madre,
pero una noche muy especial, yo agarré y empecé a clamar al Señor muy fuerte. Empecé a hablar con el Señor, empecé a platicar con Él muy fuerte y fue un momento donde me solté a llorar. Porque la enfermera estaba durmiendo La abajo. enfermera no subía a verme, la del turno de la noche, se quedaba a dormir en la sala de abajo, entonces pues tuve un momento de intimidad, un momento de soledad completa y y ese momento pude desahogar. Y yo creo que eso fue vital porque yo pude sacar A flemas. diferencia de lo que tú pensabas que eso te iba a hacer daño, Sí, era algo que tú pero yo lloré en necesitabas. el momento oportuno. Ujú. Es que el Señor, yo sentí que el Señor me abrazó en ese momento, en un momento oportuno, porque al principio sí era vital tener las fuerzas suficientes Ujú, y ujú. no decaerme en tristeza ni en depresión. Pero siento que el Señor me dijo, es el momento. Ahora sí puedes llorar. Dios Ahora te sí, redimió, Pedro. ahora sí puedes llorar. Llora todo lo que quieras, desahógate. Yo estaba con las mangueras acá. Ya me saqué las mangueras del oxígeno y empecé a llorar. Y eso fue vital porque empecé a sacar un montón de flemas, de cosas que tenía yo en el pulmón, Ujú. que me las sacaban Que te con estaba palmadas, obstruyendo. con palmadas, con golpes en la espalda, me las tenían que aflojar, Percusión, creo que se llama. palmopercusión. Entonces, en ese momento, el Señor me dijo, llora porque esto te va a salvar, esto te va a sacar adelante. Ujú. Entonces yo me desahogué, saqué demasiadas lágrimas, demasiadas flemas y sentí que mis pulmones se Despejaron. despejaron. Se Guau. despejaron, tiene su palabra ahí, no sé cómo les dice, pero fue vital para mí ese momento de intimidad con el Señor, donde yo pude aferrarme con Él. Em, para mí era tan vital el poder sentir, pude comprobar lo que era la importancia de respirar. Pude comprobar la importancia de volver a sentir aire en mis pulmones. Yo hace muchos años también tuve una situación de parálisis facial y decía yo al Señor, bueno, no sé si decía yo al Señor porque no lo conocía yo ahí, pero sí, sí decía yo bueno, empezaba yo a conocerlo, Ujú, empezaba yo a conocerlo y me agarró parálisis facial y la boca se me fue chueca. ujú. Digo, Señor, si me permites otra vez, te doy mi boca en su lugar, y por probar esto o sea, y en estos momentos que estaba yo sin poder respirar y mi esposa me compartía esos versículos de todo lo que respira y veía yo la importancia, todo lo que Toda. respira, alabe a Jehová. Es el último versículo del Salmo 150 y comprender la importancia de Ujú. lo que es el oxígeno. ¿Cómo es algo tan cotidiano que tenemos, Es que es Pedrito, algo que tan no lo cotidiano. valoramos, ¿no? Hasta que nos hace falta. Si no valoras Ujú, exactamente como tú dices, ujú. no valoras nada de eso, no valoras lo que tienes, lo que el Señor te da. Y cuando estás en esos momentos, dices, ¿cómo es algo que hago? No sé cuántas veces lo haces al día. Que ya ni nos percibimos, No, ¿no? o sea, y en ¿Cuánto esos tiempo se momentos hace? era tan vital, Claro. tan importante. Y pues fueron momentos de intimidad con el Señor ahí, donde pude tener la experiencia de estar agarrado de Él, abrazado de Él. Como el texto que leíamos, ¿no? Del Salmo 49. Él me tomará consigo. Y yo creo que fue el momento, Pedrito, a donde Él te tomó consigo. Él me dio la oportunidad en ese momento y me abrazó y me susurró al oído, hazlo, que aquí estoy contigo. Yo sentí su presencia en ese día y ha sido algo muy tremendo. Sufrí mucho después de no poder llorar por toda esa represión que tuve en mi cuerpo, Ujú. de reprimirme, a soltar, a desahogarme, pero ese momento fue muy especial. Fue una intimidad muy, muy única con el Señor, donde Él estuvo a mi lado ahí para fortalecerme. Y a partir de ahí yo creo que todo fue así.
Muy asombroso, Pedro, el saber que muchos conocidos nuestros, muchos familiares, Sí, quedaron en esa pandemia. Muy difícil también entender la soberanía de Dios. Él tenía un propósito para que pasáramos por esta circunstancia. Ustedes me decían lo que estaban viviendo y yo creo que fue una situación entre todo lo que tenían acumulado de enfrentar, ¿no? es que más que nada, esto no fue una situación común o nada más para al azar, fue una situación con propósito y Cierto. muy marcado porque necesitábamos, yo creo que ese tipo de condiciones para cambiar ciertas cosas en nuestro matrimonio. Pues, Dice Proverbios 3:11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nos castigó el Señor porque el matrimonio es difícil en la carne, es casi imposible, pero es una muy buena idea de parte de nuestro Dios y el propósito del matrimonio pues es reflejar a Cristo, el amor de Cristo con su iglesia. Él me tiene que amar como Cristo amó a su iglesia y yo tengo que someterme como la iglesia se debe someter a Cristo. Romper esa imagen es muy caro espiritualmente y el Señor, le estábamos dando mal testimonio a nuestras hijas y el Señor no lo tomó, no nos tuvo por inocentes y nos castigó. Pero sí nos castigó, pero nos rodeó. La Iglesia del Oriente nos mandó una ofrenda en alimentos y económica que nos duró 3 meses. Mi familia, mi hermano Daniel, procurándome cosas, todo lo que yo necesitaba, mi hermano me lo conseguía, Gonzalo, Patti, una red de amigos entrañables. La familia de Pedro al pendiente de todo, escuchando mi desahogo de ansiedad, porque de por sí soy una persona aprensiva, entonces en esa condición, la paciencia que me tuvieron. la familia Bautista. Mi padre fortaleciéndome y orando con intensidad. Recibí mensajes hasta de hermanos de Estados Unidos que no conocía y me decían, estamos orando. Mi amiga Maraí mandó el motivo a Appen. Sí, Muchas me iglesias estaba estaban. castigando el Señor, pero no me dejó sola ni un No. solo momento y me concedió la vida de mi marido, el padre de mis niños. Sin duda alguna, este testimonio nos ayuda a comprobar que ese Dios misericordioso, ese Padre amoroso, quiere vernos caminar por el camino correcto y no nos suelta a pesar de esas experiencias difíciles que tenemos que vivir. No nos suelta de su mano y ustedes son un claro ejemplo de eso. Chicos, muchas gracias por su testimonio. No, no, Estoy segura y le rogamos a Dios que lo ocupe para todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles Sí. de salud en su matrimonio, que sea Dios quien maneje las piezas, que sea Dios quien mueva y poder comprobar que ese Padre celestial que tenemos siempre guarda de sus hijos. Y como lo hemos mencionado varias veces, su soberanía podía haber decidido que tú te fueras a su presencia, Pedro, Sí. pero Él quiso que te quedaras con un propósito. Así que cada vez que pasen por situaciones difíciles, recuerden que su Padre Celestial los sostuvo de la mano y te dejo aquí con un propósito especial. Muchas gracias por Muchas compartirlo, gracias Pedrito. a ti, Ali. Ana, gracias a tu equipo. Gracias, sigan Gracias por la adelante. invitación. Y quiero de una manera muy rápida decirle a mi querida sobrina Susan, preciosa, ¿puedes venir, por favor? Susan y Cindy son las hijas de Pedro y de Ali, mis queridas sobrinas. Vengan rápido, muñecas. Y Susan quiere compartir, de una forma muy rápida, Susan, quiere compartir algo que tiene en su corazón. Aquí, preciosa, por favor. Ella es Cindy, saluda a todos mis sobrinos. Susan, ¿qué es lo que quieres? Siéntate, preciosa. ¿Qué es lo que quieres compartir con nosotros? Me quería mostrar que él podía salvar a gente de enfermedades o de cualquier cosa. Tú viviste cuando papá estuvo enfermo, mi amor. Y ese Dios grande que te hizo sentir en tu corazón su presencia, salvó a papá. Así es. Qué bueno, Susan. Susan,
Actualmente en la iglesia estás en la alabanza, estás tocando teclado, estás tocando ukelele y creo que Dios va a seguir mostrándose en tu vida, mi amor. Sigue buscándole, sigue buscándole, porque así como sanó a tu papá, quiere sanar a todos los que están viéndonos en este momento. Queridos sobrinos, queridos hermanos y amigos míos, les doy muchas gracias por continuar viendo este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que si tienes un testimonio que compartir, no lo guardes. No lo guardes. Es nuestra obligación compartir lo que ese gran Dios ha hecho en nuestras vidas. Cualquier cosa, estamos pendientes en los comentarios. Queridos sobrinos, les mando besos, les mando abrazos de parte de tía Mirna. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo episodio del mismo Dios. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Decimos adiós, mis niñas.